Mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 13. Mateo 6, 13 dice esto. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es interesante cuando nosotros llegamos aquí a este punto, porque debemos saber y tener mucho cuidado con respecto a entender ese texto y a comprender este texto en su interpretación. Porque podríamos nosotros a veces llevarnos a pensar que cuando estamos hablando nosotros, que Jesús nos indica a nosotros que deberíamos estar orando para que no caigamos en la tentación, muchos a veces han interpretado pensando como si Dios nos tentara a nosotros y entonces rogamos para que Él no nos meta en tentación. Y de ninguna manera tenemos que tener mucho cuidado, porque la Biblia nos dice a nosotros en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 13 que Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, sino que evidentemente el creyente es tentado por dos fuentes específicas. Una, por el enemigo, porque el enemigo nos tienta, porque él es el maligno, pero también nos dice la Biblia que nosotros somos tentados por nuestras lujurias o nuestra concupiscencias, como creo que algunas versiones lo mencionan. Somos tentados desde nuestra propia naturaleza pecaminosa, o el enemigo también nos tienta a cada uno de nosotros. Ahora, cuando nosotros miramos este pasaje, y sobre todo cuando lo miramos en la versión Reina Valera, nos puede llevar a nosotros a pensar a este tipo de interpretación, como si Dios nos estuviera tentando, entonces clamémosle al Señor para que no nos tiente. No, claro que sí es cierto que el Señor nos prueba a nosotros. Una cosa es tentarnos y otra cosa es probarnos. El Señor sí nos prueba a nosotros, pero cuanto a la tentación, de ninguna manera. En la versión La Reina Valera, en sí mismo, el énfasis de este texto, la interpretación correcta, es que pareciera que fueran dos pedidos, ¿no? Que estuvimos nosotros orando, o nos dice el Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y pareciera que fueran dos pedidos completamente diferentes. En realidad es un pedido en sí mismo. Y el pedido que el Señor está indicándonos que nosotros deberíamos hacer cuando vengamos en oración es que en realidad el Señor nos proteja del maligno, de los ataques del enemigo. ¿Sí? Eso es lo que en énfasis Jesús está diciendo allí, que nos libere del maligno, de esos ataques descontrolados del enemigo. Jesús nos estaba indicando a nosotros de que le pidamos al Padre de que de alguna manera nos guarde, así como Jesús estuvo orando por los discípulos. Padre, ellos no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, o los guardes del maligno. Y es esto que el Señor nos invita a que nosotros hagamos nuestra oración de esta manera. Recuerden el pasaje de Pedro, creo que está en el libro de Lucas capítulo 22 versículo 31. Cuando cuando Jesús le comunica a Pedro de que él va a ser tentado, ¿cierto? El enemigo ha pedido para zarandearte. Nótese en dónde el mismo Señor Jesús le indicó a Pedro cómo iba a encontrar fortaleza. Jesús en ningún momento, y vuelvo y lo recalco, creo que lo he mencionado algunas veces, pero Jesús en ningún momento le dijo a Pedro, mire, tienes que estar fuerte, Pedro, mire, tienes que ser un hombre aguerrido, tienes que confiar en Dios. No, el Señor le dijo, Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Yo he orado por ti para que tu fe no falte. O sea, la fortaleza que Pedro iba a encontrar allí estaba precisamente en el Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo lo iba a atacar. Así que el Señor lo que le estaba indicando a Pedro era, Pedro, si piensas enfrentarte al enemigo por tu propia cuenta, si piensas enfrentarte al enemigo sin la protección de Dios, sin el cuidado de Dios, pues obviamente va a estar arruinado. Aunque Pedro le acabado de decir, Señor, yo voy a dar mi vida por ti, voy a entregar toda mi vida por ti, pero esto no iba a tener, digámoslo, ningún apoyo en la vida de Pedro cuando confiara demasiado en sus fuerzas. Lo que necesitaba es venir al Señor y confiar en que Dios era el que lo iba a guardar de los ataques del enemigo. Y aunque el enemigo obviamente lo atacó, pero el Señor fue el que sustentó y sostuvo la fe del Pedro. Así que no solo
tenemos nosotros allí en esta oración para que nosotros podamos sentirnos protegidos por el enemigo, sino que obviamente debemos decirle al Señor: Señor, manténnos a salvo, guárdanos, porque entendemos una dependencia de Él, entendemos que necesitamos venir a depender completamente de Él. Así que esto es lo que aquí su palabra nos está diciendo. Cuando le decimos al Señor: no nos metas en tentación, no es porque Él nos vaya a meter, sino porque le pedimos de que nos guarde de los ataques del enemigo, porque entendemos nosotros, el creyente, que no encontramos fortaleza en nuestra propia fuerza, sino que encontramos fortaleza es en el Señor. Él es el que nos guarda a nosotros, es el que nos protege. Lo que me sustenta no es mi amor por Dios, sino el amor del Padre por mí. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Es de Él el que nos guarda y nos sustenta a nosotros. Así que hemos visto a lo largo de estos días lo que es el patrón de la oración. Bueno, algunos me dirán: pastor, pero ojo, porque aquí no ha terminado la oración, ¿cierto? En algunas Biblias dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, ¿cierto? Bien, para los que han profundizado y conocen un poco acerca del tema de los manuscritos, los autógrafos de la Biblia, según este versículo no aparece en los textos más antiguos que hemos encontrado acerca de la Biblia, no aparece. Es muy posible que fue un añadido por los escribas en el transcurso del tiempo, fue un añadido. Pastor, pero entonces, ¿por qué está allí? Está allí por varias razones. Una de ellas, que es fundamental, es que nunca se contradice con la Biblia, o no contradice, digamos, de manera doctrinal o de manera esencial. Por eso está allí, y muy posiblemente era la forma como terminaban los judíos de orar, y creo que es una manera precisa. Por ende, creo que incluso es hasta pertinente el texto, pero la manera en el que podríamos decir que los más antiguos, a la oración terminaría hasta ahí, aunque no está mal que terminemos nuestra oración como lo dice allí: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Iglesia, espero que esta enseñanza haya sido de mucha edificación, que lo que hemos visto durante el patrón de la oración sea edificación de manera generalizada. Espero que usted pueda dar un me gusta, compartir esta transmisión, dejar su comentario y hacerle saber a muchos acerca de esta palabra.